Hola a todos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, allí en la parte del mundo donde estéis y parte del extranjero. En fin, tremendo, tremendo todo lo que está pasando. Eh, yo hoy voy a ser un poco, voy a decir un poco, bueno, me vais a decir siempre, si siempre es igual, pero voy a ser un poco, eh, iba a decir pesimista, no, porque no, bueno, realista. Iba a plantear la crudeza de la situación en la que nos encontramos, que yo entiendo que a la gente por muchas razones, porque bueno, la dinámica de sus vidas, los problemas cotidianos, los problemas nacionales, es decir, que siempre mi país va fatal, que el mío va peor, etcétera, hacen bueno, pues uno no tenga tiempo para preocuparse por cómo está el mundo y los conflictos que cada vez son más graves. Y como sabéis, yo defiendo desde hace tiempo que estamos en una guerra mundial. Desde hace mucho, además, desde 2001. Lo que pasa es que esta guerra ha ido por fases, es decir, ha habido una primera fase en la que llegó más o menos hasta la época de Obama, hasta la llegada de Obama, es la época de Bush y es la época de las guerras de Irak y Afganistán y de, como yo llamo, de la década perdida, ¿no? Porque Estados Unidos, en un alarde digamos, de prepotencia, de soberbia y de infravaloración tanto de rusos como de chinos, como de otros países, bueno, pues se lanza una serie de guerras que la distraen, digamos, de su objetivo de dominación mundial, como la única potencia que queda planetaria, es decir, el único gran imperio y el primero, que esto es importante, el primer imperio planetario nuclear de la historia de la humanidad. A partir de ahí, Obama se da cuenta que los chinos se lo van a comer con patatas fritas y da giro hacia Asia, es decir, en contra de China y la política de contención. Y viene una etapa que además también está, visto que China es el objetivo final, es decir, y esto es importante, aunque sea pesado, siempre tenemos que tener presente que cuando hablamos del conflicto de Irán, de Mali, de Ucrania, de Venezuela, de lo que sea, en última instancia todo está dirigido por parte del imperio a acabar, destruir a China. Porque China saben que si no hacen nada, nada desde el punto de vista militar, económico, intoxicación, una guerra híbrida, si no hacen nada, China les va a superar en todo en la próxima década. Ya les ha superado un montón de cosas y más en las que en las que les va a superar. Con lo cual, esto quiere decir que todo lo que estamos viendo, aunque tengan dinámicas locales y objetivos puntuales locales, está en última instancia dirigido a fastidiar a los chinos, a dificultar a los chinos su progreso, su desarrollo, a cargarse a los chinos, vamos, para entendernos, a reventarlos. Como saben que ya no pueden reventarlos por la vía militar, que eso tendría un coste enorme para Estados Unidos. Esto ya lo decía la Rand Corporation en un informe ya de hace varios años, 2017 quiero recordar, donde hablaba de las diferentes perspectivas. No, perdón, fíjate si es de hace años, de 2014, y a partir de 2015 hacía perspectivas hasta el 2025, es decir, que ya lo hemos pasado, en las cuales contaba lo que más o menos podía pasar en una guerra entre Estados Unidos y China. Bueno, pues la conclusión a la que llegaban ya en aquella época, en 2014, es que cuanto más tiempo lo dejaran pasar, peor. Que China se estaba fortaleciendo a un ritmo acelerado y que si en vez de atacar en 2015 atacaba en 2025, el desastre iba a ser muy grande, mayúsculo, y que iban a ganar a los chinos por los pelos. Fueron demasiado optimistas. Ya sabemos que no iban a ganar a los chinos por los pelos, que los chinos ya, en caso de un ataque norteamericano, japonés, con todos los aliados, australianos, filipinos, Corea del Sur, etcétera, contra China, las capacidades chinas derrotarían a los norteamericanos. Y esto los norteamericanos lo saben, no son tontos. Es decir, aunque Trump sea un tipo absolutamente descerebrado y el entorno que le rodea de asesores, de secretarios de Estado, de guerra, etcétera, pues sean también una panda de descerebrados, pero incompetentes. Pero
digamos, hay gente más o menos todavía con cierta capacidad de raciocinio y saben que esto está perdido. Como saben que no pueden ir a una guerra directa contra los chinos, tienen que destruir a los chinos de manera indirecta. De ahí las guerras que se hacen en el entorno de China, como la de Birmania, como la de los enfrentamientos fronterizos entre Tailandia, aliado de Estados Unidos, contra Camboya, aliado de China, etc. La presión sobre Taiwán, todo ese tipo de cosas. La remilitarización de Japón, que va a pasos agigantados con la ministra actual, Saone Takachi, y eso que era una rockera, no va de coña, era una rockera y tocó la batería y tal, cuando era joven, estas cosas. En fin, no se puede ya uno ni fiar de los viejos rockeros. ¿Qué tiempos? Pues eso. Bueno, tienen que ir a por China, como digo. Y básicamente lo que hace Obama y lo que luego va a hacer Trump es que tienen estrategias distintas, pero un mismo fin, acabar con los chinos. Y la estrategia distinta es la de los demócratas, la de Obama y Biden es vamos a por los rusos. No olvidemos que es bajo el mandato de Obama cuando se apoya, se impulsa el Euromaidán y luego se legitima el golpe de Estado contra Yanukovych en Ucrania. Entienden que destruir a Rusia es la clave y que es relativamente fácil. Luego se va a demostrar que no lo era. Pero bueno, es uno más de los 250.000 errores que tienen los norteamericanos porque no, son incapaces de hacer evaluaciones certeras sobre países, capacidad de resistencia por parte de un país, culturas, estructuras sociales, un montón de cosas, religión, etcétera, para saber y entender cómo pueden atacar un país. Bueno, pues esto están incapacitados genéticamente por lo que se ve, por lo menos sus dirigentes, pues por eso siempre la lían y pierden todas las guerras, pierden la guerra de Irak, pierden la guerra de Afganistán. Esto es así, salvo que sean microguerras, ¿no? Como la guerra de Granada, la que hicieron contra Panamá, etcétera. Bueno, ahí, claro. Pero ni siquiera fueron capaces de ganar la de Somalia, un país que es el ejemplo de Estado fallido, ¿no? Bueno, en fin. Resultado de todo esto, que me enrollo. Los demócratas, como hemos dicho muchas veces, con Obama a la cabeza, después con Biden, intentan reventar Rusia, fracasan. Trump, republicano, en su primer mandato y en su segundo, intenta ir a por Irán. En el primero no le deja mucho, poco más que salirse del acuerdo que ya había pactado Obama, porque, a ver, no, sabían que no pueden ir a todos los frentes, tienen que poner parches y poder tapar frentes durante un cierto tiempo mientras se dedican a unos. Entonces lo que hizo Obama fue tapar o parchear el frente de Irán durante un cierto tiempo, llegando a un acuerdo que estaba funcionando sobre el programa civil nuclear iraní y el levantamiento de las sanciones contra Irán. Bueno, Trump no está a favor de eso, cree que es más fácil, o cree, sí, bueno, y sigue viendo, que es más fácil reventar a los chinos destruyendo Irán. En su primer mandato se carga este acuerdo y hace alguna cosa más, pero tiene demasiados problemas locales como para poder dedicarse a Irán plenamente. En este segundo se ha ido a por ellos. Y es en lo que estamos. Y el problema, y luego lo hablaremos al final, el problema es que como no miden es decir, las consecuencias de sus actos, pues nos han llevado a una crisis mundial sin precedentes. Esto lo hablaré al final porque la situación no es grave, es gravísima. Es decir, y la gente, yo entiendo que no es consciente por lo que contaba al principio, pero la situación es gravísima, extraordinariamente grave. No ha pasado nada en la historia como esto. La crisis del 29 y la crisis de 2008, una tontería, porque fueron fundamentalmente crisis en términos amplios financieras, o que tienen que ver con el ámbito financiero, de la financiación de... Pero es que esto no es una crisis financiera, esto es una crisis de lo básico, de recursos energéticos. No se mueve nada en el planeta sin energía. Nosotros, es decir, tenemos que comer para obtener una energía del sol que la tenemos que obtener a través de intermediarios, es decir, como sabéis, de carne y de vegetales. Al final, bueno, los carnívoros es una vía intermedia, es decir, la carne es porque los carnívoros se comen a herbívoros, los herbívoros comen plantas, como sabéis, y a través de las plantas tenemos energía del sol.
cuando cogemos un animal y la poníamos a tirar de un arao, unos bueyes a tirar de un arao, pues esto es energía animal. La energía del viento en los barcos de vela, pues la energía del viento. Bueno, pues nada se mueve sin energía. Es la clave de todo. En el mundo actual industrial, la energía básicamente, que no nos cuenten las películas de las renovables, que todo esto es mentira, en el sentido de que el aporte que hacen las renovables a una fuente de energía, o mejor dicho, a una energía que es secundaria, que no es una fuente de energía directa, que es la energía eléctrica. No hay yacimientos de electricidad por ahí perdidos en el subsuelo de la Tierra. No, esto se genera con otras cosas, con el sol, con el viento, con el petróleo, con el gas, con el uranio de las centrales nucleares, que no nos cuenten películas. Y ahora mismo, no sé, por esto de 200 o 300 años, quién sabe, pero ahora mismo la capacidad que estamos viendo que tenemos de hacer cosas con energía eléctrica es de un veintitantos por ciento, 22% por ahí. El resto, la energía que empleamos, es energía no eléctrica. Fíjate, estamos hablando de energía no eléctrica, teniendo en cuenta que una parte de esa energía eléctrica la producimos con energía fósil, con carbón, por ejemplo. Que no nos cuenten historias. La mayor parte de la energía eléctrica en China no se hace con renovables. Y eso que son el país de lejos, pero de lejos, que más invierte en renovables y que más energía eólica y energía solar instala, más produce, más que el resto del mundo junto. Y aún así, pues no les queda más remedio que tirar del carbón. Y la mayor parte de la energía eléctrica que se produce en China, en torno al 60%, se hace con carbón, con carbón. Y aún así, como saben que no es suficiente, con todo lo que están invirtiendo en renovables, pues tienen que tirar de energía nuclear. Ahora mismo, en construcción, en diferentes fases, hay 38 centrales nucleares construyéndose en China. Y tampoco les da, quiero decir. Y construyen más, ahora mismo están construyendo más centrales nucleares los chinos que el resto del mundo. Y eso tiene que venir del uranio, que es un recurso limitado. Es decir, con esto quiero decir que la clave de todo es la energía. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos cargando una de las principales regiones claves eh, para la energía. Bueno, ahora os sigo contando. Vamos a ver un vídeo que está muy interesante. Le hemos quitado el sonido por aquello de que ya sabéis que si derecho de autor, tal, no sé qué, como hay una musiquilla de fondo, y ahí lo vais a ver. Dura unos 4 minutos, una cosa así, pero como está subtitulado, se puede uno enterar más o menos y explica muy bien todo el tema, la situación en la que estamos, del estrecho de Hormuz, de la energía, etcétera, del Golfo Pérsico, y luego entramos ya ahí en plan duro. Así que vamos con el vídeo.
Pues bueno, aquí lo habéis visto, lo han resumido yo creo que estupendamente, magníficamente. Esa es la situación. Como bien cuentan en el vídeo, la crisis que han creado esta panda de chiflados, esta panda de degenerados, la coalición Epstein, pues es brutal. Es decir, porque estamos hablando del suministro de gas, el suministro de petróleo, como bien señalan ahí, el tema de los fertilizantes. En la India, por ejemplo, ya se está temiendo una hambruna, porque bueno, no tiene suficiente. Es un país que siempre ha sido problemático en estos temas, pues como bien ha dicho el vídeo, si es que más o menos la mitad de las cosechas o de la productividad de los alimentos que tenemos ahora, de las cosechas, viene dada por eso, por el uso de fertilizantes de manera masiva. Con lo cual, esto luego lo veremos en unas declaraciones que hizo ni más ni menos que Christine Lagarde, pero esto, bueno, es que es clave. Y esto ya está. Lo que tiene que quedarnos muy claro es que no estamos hablando de algo que sucederá en el futuro o que puede suceder. No, esto ya está. O sea, el desastre ya está. Ya lo hemos conseguido. Ya hemos conseguido crear la mayor crisis de la historia de la humanidad. Ahora ya de lo que se trata es saber, en función de lo que va a durar la guerra, que va a durar, ya lo digo, es decir, la magnitud del desastre. O sea, ya sabemos que el desastre está ahí, que la bomba ha explotado. Lo que todavía no tenemos claro es el tipo de bomba que es. Si es una bomba de 1 megatón, es decir, si es de 10 megatones, si es como la mayor de la historia de la humanidad, que la tiraron los rusos, la bomba Tsar de 50 megatones. Esto es lo que no sabemos todavía. Pero que la bomba ha caído. Lo que estamos ahora es intentando saber hasta dónde va a ser la magnitud de la explosión. Pero esto ya ha explotado. Esto tiene que quedarnos claro. Es decir, y como lo dicen ahí, me cuentan aquí, dice, el vídeo del mundo no tiene audio porque tiene una musiquilla y YouTube no lo tira abajo, efectivamente, lo que nos cuenta Santiago. Por eso hemos tenido que hacer una cosa tan sosa, sin musiquilla y tal, y pues bueno, o un tío hablando de fondo, pero es que está YouTube muy dura últimamente, todo. Entonces tenemos que andar con piel de plomo. Bueno, lo que decía más o menos el vídeo, el tema de los fertilizantes, además del gas y el petróleo, el tema del helio, que es fundamental para la fabricación de microchips. Y para esto que vamos muchas veces, muchos de nosotros hemos ido muchas veces a que nos hagan una resonancia magnética o un TAC, una cosa de esta. Bueno, pues para enfriar estas máquinas necesitas helio. El helio es el principal producto para enfriar máquinas o cosas como las máquinas que se dedican al litografiado de los microchips, de los semiconductores, son máquinas enormes, un tamaño de un autobús. Y esto, para enfriar esas máquinas que evidentemente producen mucho calor y necesitan temperaturas muy bajas, el helio es prácticamente lo único que hay. El helio lo utilizamos, por ejemplo, por poner un ejemplo así más fuera de la Tierra, nunca mejor dicho, muchos satélites de observación del Sol o de un montón de cosas, de las estrellas, de las galaxias, hay que enfriarlos a temperaturas muy bajas para que no puedan percibir bien las minúsculas radiaciones y temperaturas minúsculas que vienen, por ejemplo, de galaxias muy lejanas. Por lo tanto, tienes que enfriar el satélite para que esté a temperaturas muy bajas y pueda detectar esas temperaturas tan pequeñas. Bueno, pues eso se hace con helio, no hay otra. Esto por poner algunos ejemplos. Y luego, como comentaban en el vídeo, el azufre. El azufre, que es un subproducto del petróleo, pues es fundamental para un montón de procesos industriales y para la separación de diferentes elementos de las rocas, de los minerales en los que vienen mezclados, con un montón de cosas más. Pues también vamos a tener un problema de extracción de minerales estratégicos, de elementos estratégicos como el cobre, por ejemplo. Bueno, pues esto ya lo han logrado, ya lo han liado. Y en el caos en el que estamos sumidos, ahora vamos a ir hablando de algunas cosas, también como soy yo, caótico, es decir, que tienen que ver con todo esto. Y vamos a ir rápidamente al siguiente vídeo que hay por ahí, y ahora escuchamos. The Americans clearly
The Americans clearly have no strategy. And the problem with conflicts like this is always that you don't just have to go in. You also have to get out again. We saw that all too painfully in Afghanistan for 20 years. We saw it in Iraq. So this whole affair is, as I said, ill-considered, to say the least. At the moment, I cannot see what strategic exit the Americans are now opting for, especially as the Iranians are obviously negotiating very skillfully, or rather, very skillfully not negotiating, and letting the Americans travel to Islamabad only to leave again without any results. An entire nation is being humiliated. The Iranian leadership, particularly through these so-called revolutionary guards. We offered, as Europeans, and said that we were willing, after the end of negotiations, to help getting the Strait of Hormuz open again. We offered to send in mine-seeker boats from Germany to help free the passage from mines, as it has clearly been, at least partially, mined. We can help there, but first the negotiations need to be completed. And at the moment, I do not see how this can be realized in the near future, because the Iranians are clearly stronger than one thought, and the Americans clearly don't seem to have a convincing negotiating strategy. I am sorry to have to say it, but at the moment it is a pretty tricky situation. And it is costing us a lot of money. It is costing us a lot of tax money and taxing our economy. This conflict, war against Iran, is having a direct negative effect on our economy and needs to be ended as soon as possible. Und die Amerikaner offensichtlich auch in den Verhandlungen keine wirklich überzeugende Strategie haben. Bedauere das sagen. Pues aquí he visto al canciller Merz, que no es precisamente pro-iraní, utilizándolo evidentemente como excusa para decir que esto estamos muy mal y la culpa la tienen los norteamericanos por haber hecho una tontería, una estupidez mayúscula, pero en esto hay que decir que tiene razón, aunque lo utilice como excusa. El propio canciller Merz reconoce que los norteamericanos no tienen estrategia, esto que vengo diciendo yo, que no tienen estrategia desde el principio, no tienen estrategia ahora ni la van a tener, que están improvisando. Y no hay estrategia, lo que se suele llamar estrategia de salida. Es decir, cuando vas a una guerra tienes que tener un plan para ir a esa guerra, un plan realista, racional, no un plan delirante, como han tenido con Irán, pues llamarlo de alguna manera, y al mismo tiempo una estrategia de salida, es decir, un plan para si las cosas no te van bien, poder salir de la guerra más o menos, bueno, no muy mal. Bueno, pues no tienen tampoco eso, que es lo que estamos viendo ahora. Es decir, se han metido en una guerra que ya han perdido, ojo, que aún la derrota puede ser mayor, y van en camino de eso. Y que por lo tanto no Trump lo que está haciendo ahora mismo es alargando el tiempo para que lleguen más armas, más refuerzos, pero que tampoco con esto van a solucionar nada. El famoso bloqueo de los norteamericanos, pues es un bloqueo que no tienen ahora mismo capacidades para implementarlo de manera sostenida, rígida, es decir, que no pasen un barco, no tienen, y bueno, en el caso de que tuvieran, vamos a poner que sigue matando barcos y los tienen allí, es una cuestión, el bloqueo, que no se, los efectos, es decir, para que Irán los pase canutas, no son inmediatos. O sea, no es decir, no, esto lo bloqueo y en un par de semanas, ¡hala! Ya hemos ganado y tal, y los iraníes se rinden. No, los bloqueos hacen efecto a muy largo plazo. Lo cual, es decir, si el bloqueo hace efecto y los iraníes se rindieran, en un futuro el mundo ya estaría, vamos, destrozado. En las últimas. De cabeza al paleolítico. Pues eso, que tenemos que tener claro esto, que no tienen estrategia, que ahora mismo Trump está ganando tiempo y luego vamos a dejar esto, vamos a dejar la parte final, la más digamos así, escandalosa y polémica y tal, para el final, esto lo cuento al final, pero no tienen estrategia de salida. Hasta el propio Merz, el canciller alemán Merz, lo tiene que reconocer, diciendo, mira, estos insensatos se han metido en un lío en el que no saben qué hacer, que están improvisando. Bueno, pues vamos al siguiente, que también tiene tela.
A ver. Esto, que no sé lo que es. Bueno. Esto tiene que ver con el petróleo. Bueno, es decir, el problema es que ahora mismo la extracción de petróleo está bajo mínimos. Es decir, y las pérdidas que se están teniendo son brutales, porque no olvidemos que se ha destruido ya una parte importante de la infraestructura petrolífera y, y, y todavía se puede destruir mucho más, y al mismo tiempo se ha cerrado bastante de esa infraestructura. Es decir, y cuando se cierra, por ejemplo, un pozo, la extracción de un pozo, ponerlo luego en marcha no es como esto no es como un coche. Es decir, que, bueno, apago el coche, ya lo dejo ahí aparcado y mañana vengo y lo arranco. No, lleva mucho tiempo, con pérdidas, evidentemente, y puede llevar muchos meses, incluso más de un año. Recordemos, yo siempre pongo el ejemplo, porque esto ya lo hemos sabido, en la primera guerra de Irak, en 1991, cuando Estados Unidos ataca Irak para recuperar Kuwait, Saddam Hussein revienta los pozos petrolíferos de Kuwait. Se tardó más de un año en poder empezar a ponerlos en funcionamiento, porque estaban ardiendo, había que apagarlos, en fin, toda una serie de cosas. Insisto que estamos hablando de un país pequeñito, en fin, manejable. Todo el Golfo Pérsico, patas arriba, ardiendo, es una idea maravillosa. En esto quiere decir que estamos en el momento en el que ahora mismo Trump sigue con sus digamos, treguas o prolongaciones de las treguas sin edie, es decir, cuando vence la última tregua, dice, bueno, la prolongo 3 días más, o tal, o vamos a esperar a que pase esto, y no sé qué. No sabe qué hacer. Y ahora mismo estamos en una especie de impasse a la espera de que, por desgracia, Trump vaya a hacer lo que casi seguro va a hacer, que es escalar la guerra. Como ya lo pueden, desde el punto de vista, luego veremos, desde el punto de vista de la aviación y de los misiles, ya no pueden hacer mucho. O sea, para derrotar, el bloqueo, como digo, es una cosa que tiene efectos, pero a largo plazo, lo que van a hacer, y además el bloqueo se lo están saltando, tanto los iraníes como ciertos países como China. Además, Irán podría, por ejemplo, utilizar la vía férrea para, es decir, los trenes para suministrar ciertas cantidades de petróleo a través de central a China, etcétera. Pues esto tendría poco efecto. Con lo que ya digo, el siguiente paso va a ser poner tropas de tierra. Eso va a ser un desastre espectacular. Junto con, o más o menos, en la misma tanda o en el misma de bombardear sistemas eléctricos, como ya ha dicho varias veces la administración Trump. Ya sabemos cuál va a ser la respuesta del bombardeo de sistemas eléctricos, es decir, es la destrucción de los pozos de petróleo de todo el Golfo Pérsico y de las desalinizadoras, también de las de Israel. El acabose. Si sucede esto, directamente nos vamos todos a cortar leña y a plantar allí, no se puede, en el parque, o si uno vive en una zona rural, pues a poner ahí un huerto de lo que sea, porque eso es el acabose. Pero bueno, hacia eso vamos. Vamos al siguiente vídeo que tengamos por ahí, porque como soy un desastre, al pobre Santiago le pasa ahí un montón de cosas. Entonces, bueno, pues vamos al siguiente vídeo y seguimos hablando de cómo está el panorama, porque ya todo se ve venir. Much of a better place Ukraine is in today than they were a year ago. In the past 4 months, and sorry for being morbid, and I know this is rough language, but in the past 4 months, Ukraine has killed or wounded between 30 to 35,000 Russian soldiers per month. They have done so 95% with drones, at a ratio of 1 Ukrainian dead to 5 Russians dead. Bueno, este imbécil que acabamos de ver, este impresentable, no es ni más ni menos que el presidente de Finlandia. Stubb, a veces ya pues estúpido. Pero bueno, pues el presidente de Finlandia nos está contando, o sea, con la que tenemos liada, los chiflados de los europeos siguen pensando en la guerra de Ucrania, como si esto fuera el mejor de los mundos posibles y solo tuviéramos la guerra de Ucrania.
y estuviéramos en una situación fantástica. Y mienten de una manera tan descarada, tan obscena, como lo hace Trump, como lo hacen todos los líderes occidentales. Ya es una cosa de vergüenza ajena. Y te cuenta la película, por supuesto, de que hay que seguir empujando la guerra de Ucrania hasta el final, porque la continuación de la guerra de Ucrania va a ser una guerra de Europa contra Rusia. Eso ya lo anticipamos. Todavía quedan varios años para eso, pero esta gente intentando empujar en esa dirección. Tenemos que ir a una guerra con los rusos, que es una idea luminosa. Y te cuentan películas, como te cuenta este impresentable, este imbécil, es decir, diciendo, no, pero si es que hay que apoyar a Ucrania, si es que los ucranianos van ganando, que van ganando, y no nos hemos enterado, madre mía. Es decir, van ganando y encima en los últimos meses, el último mes, los rusos están teniendo bajas de 30.000 a 35.000 hombres. Vamos a ver, de verdad, ni los rusos, ni que tienen menos bajas, ni los ucranianos que tienen más, están teniendo 30 o 35.000 bajas al mes. Echemos cuentas. Si es que se habría acabado ya la guerra por falta de hombres. Quiero decir, 30 o 35.000 hombres al mes durante 12 meses no lo puede aguantar ni Estados Unidos. Es decir, tal número de bajas. No ya porque haya protestas sociales, sino porque no hay hombres suficientes. Quiero decir, pero ¿cómo dicen estas estupideces? Es que dices, pero vamos a ver, que es que en una guerra que ya estamos en el 5º año, ese nivel de pérdidas es imposible de sostener ni para Rusia, ni siquiera China, que tiene un montón de hombres. Es decir, otra cosa no será, pero personal con 1.400 millones no le falta. Pero ese nivel de bajas mensual, bajas que no muertos, que decir, aún así, aunque recuperes una parte importante de las bajas que son heridos, pero aún así es insostenible. Es decir, entonces, claro, quien nos cuente esta película es de vergüenza ajena. Este señor está mintiendo. Los rusos no están teniendo 30.000 o 35.000 bajas al mes. Pero, por favor, ni los ucranianos tampoco, ¿eh? Es que si los ucranianos hubieran tenido ni siquiera lo que dice el porcentaje de 5-1, pues aún así, es decir, no lo sostienen. De hecho, el porcentaje, lo más probable es el porcentaje que tengamos ahora mismo de bajas, mejor dicho, de muertos, que no es lo mismo, de muertos entre ucranianos y rusos, esté muy cercano al 1-1, un poco favorable a los rusos, es decir, que tienen algo menos. Pero en una guerra de drones, en la que prácticamente llevamos unos meses con muy poquitos movimientos, porque es muy difícil, aparte de las condiciones climáticas, etcétera, este señor nos cuenta una película que es absolutamente falsa. Es igual, a ver, igual que las tonterías que dicen los europeos, cuando sale el general checheno, ruso, a ver si me acuerdo, ¿cómo es? Audivinov o algo así, es que lo pronuncio fatal, diciendo que los ucranianos han tenido 2 millones de bajas, pues tampoco es verdad. Si hubieran tenido 2 millones de bajas, se había acabado la guerra hace mucho. No nos damos cuenta de las magnitudes. 2 millones de bajas en un país que está perdiendo población por todos los lados, que ahora mismo debe tener unos 20 millones. 2 millones de bajas. Con 2 millones de bajas no sostiene. Vamos, lo que no se da cuenta la gente, bueno, esta panda de cabestros, es que, a ver, no toda la población en edad militar puede ir a la guerra o puede ser movilizada, porque hay un montón de actividades para sostener las estructuras del Estado y de la sociedad en su conjunto que tienen que ser hechas también por esta gente. Es decir, pongo casos obvios. ¿Qué vas a tener? ¿Bomberos de 80 años? Pues no, porque no pueden con su alma. Y hay que apagar fuegos, y más en una guerra, donde los bombardeos, los drones, tal, necesitan un montón de bomberos que estén apagando incendios. Pues esos bomberos están en edad militar y no puedes prescindir de ellos. Lo mismo se puede decir de los médicos. Estoy poniendo casos muy tontos, muy obvios, muy evidentes, pero para que nos demos cuenta de que no, de que cuando salen esas cifras de que no, es que en tal país hay tantos millones en edad militar, ¿vale?
Pero no todos esos pueden ser movilizados, porque tienen que hacer otras cosas, que son vitales. Pues bueno, a mí es que estas tonterías de los finlandeses y de los europeos me indignan, o de Trump diciendo también, hay 1 millón de muertos, no sé qué. Que no, hombre, que no. Que eso no. Que coge los ratios de la guerra, una de las guerras más mortíferas, que es la Segunda Guerra Mundial, y te darás cuenta, los soviéticos con una población mayor que la de Rusia actualmente, militares, de los 26, 27 millones de muertos que tuvieron, militares, no civiles, aproximadamente unos 10, algo más de 10, que es una barbaridad. Y movilizaron, bueno, todo lo que pudieron, pero aún así tenían que tener gente haciendo determinadas labores, es decir, porque si no el Estado se viene abajo, incluida la burocrática. El Estado funciona con burocracia, es decir, con gente que se encarga de administrar el día a día del Estado. Sin ellos tampoco funciona, se hunde. El ejército se viene abajo. En fin, no me quiero extender más con esto y vamos al siguiente vídeo, porque estas tonterías, o sea, para que veáis los europeos en esta crisis mundial pensando en continuar la guerra de Ucrania y contándonos la película de que están ganando. Es el delirio. Bueno, vamos al siguiente vídeo, anda, Santiago, porque es que estas cosas me indignan. Dear colleagues, Ursula von der Leyen must immediately and unconditionally resign from her position as President of the European Commission due to the fact that her actions are currently criminally investigated by the European Public Prosecutor's Office. EPPO just announced a few days ago that is investigating the way the contracts were signed between the European Commission and the producers of vaccines. And this is what the Court of Auditors just stated in a report released a few days ago, and I quote, "The Commission has signed, up to November 2021, 71 billion euros worth of contracts on behalf of the member states to purchase up to 4.6 billion COVID-19 vaccine doses. That means that she purchased 10 doses of vaccines for every EU citizen based on contracts that were never released to the public. This is how the contracts that she signed with these pharmaceutical companies were released to the public. How is this possible in the European Union that is called to be transparent with the way it's using people's money? So I'm asking again and calling again for immediate and unconditional resignation. Thank you. Pues como acabamos de ver. Claro, pero ¿en qué están pensando los europeos? Bueno, los dirigentes europeos, se entiende, claro. Los corruptos dirigentes europeos. No olvidemos que la aprobación de los 90.000 millones, que ya se ha producido por fin, después de que se levantara el veto de los húngaros con el cambio de gobierno, la aprobación de los 90.000 millones para Ucrania, entonces, aparte de lo que se van a quedar los ucranianos en el bolsillo, Zelensky, su camarilla, otra parte se lo va a quedar la Unión Europea. Recordemos que esta señora, Ursula von der Leyen, tiene un marido que casualmente trabaja para una de las principales empresas a las que le encargó Pfizer, a las que le encargó esta compra de 71.000 millones de 10 vacunas por cabeza que tocábamos, de 4.000 y pico millones de vacunas, en fin, una cosa delirante. Claro, es delirante, pero no delirante para ella, porque se embolsó, se habla, porque no lo sabemos, su marido se embolsó unos 1.200 millones. La señora no va a tener problemas de jubilación, ni su familia, Pues estos corruptos, impresentables, que debían estar todos en la cárcel, es decir, como señala, y esto no lo señala, como estamos viendo, un negacionista, no sé, un contracorriente, un antisistema, un señor que está en el Parlamento Europeo, un eurodiputado, y muestra los papeles, y dice, oiga, que esto en cualquier sitio, en cualquier empresa, en cualquier sitio mínimamente decente, sería un escándalo, pero vamos, mayúsculas, y obligarían a dimitir, pero ya, al director de la empresa o lo que fuera, vamos. Que los contratos, cuando han ido a reclamar los diputados, etcétera, los eurodiputados y tal, que les enseñen los contratos que se hicieron, ya habéis visto lo que les han presentado. Papeles con todo censurado en negro, que no sabemos
nada de las negociaciones que se hicieron, que no hay contratos. Que lo único que sabemos es alguna filtración de... Porque esto se hizo a base de WhatsApp. Y que no ha habido manera de que haya la mínima transparencia. Por esto este señor, con toda la razón del mundo, pide la dimisión. Pero es que de una cantidad estratosférica, 71.000 millones de los europeos, de los bolsillos europeos que se gastaron, no hay nada. No hay contratos, no hay facturas, no hay nada. ¿Pero qué es esto? Claro, bueno, pues esto es lo que tenemos, nos lo merecemos, porque seguimos aquí tragando con todo, pues bueno, pues oye, ellos se forran y están contentos, porque como no hacemos nada, pero bueno, sigamos con esto, porque si no, hay mucha tela que cortar. Aquí tenemos al señor Netanyahu. Dos cosas sobre el señor Netanyahu. Sí, efectivamente lo hemos visto en los últimos tiempos un tanto de mejorado, es porque ha reconocido que fue operado de un cáncer de páncreas. Bueno, entonces, claro, por eso esas ausencias de que si no veíamos a Netanyahu, que no se hablaba de él, vamos, que no había salido en público tanto tiempo y tal. Bueno, pues es que estaban estas cosas. Ah, de próstata, que he dicho yo, cualquier tontería. Cáncer de próstata, que le han operado. Y que, bueno, lo ha reconocido y tal. Cosa que también ha utilizado para la segunda cuestión, que es la enésima, es que ya no he perdido la cuenta, prórroga para asistir a declarar en los juicios que tiene montados por corrupción, malversación pública, en fin, un montón de cargos. La ha vuelto a hacer, es decir, ha vuelto a decir y tiene que presentarse, no sé si estará a final de esta semana o principios de esta y tal, bueno, pues o sea, el lunes ha vuelto, horas antes de ir, ha vuelto a esgrimir cuestiones de seguridad nacional, etcétera, para no ir. Lo que veníamos diciendo, este señor y su familia, que está enriquecido, no veíamos que sus hijos están uno de sus hijos está en Florida y tal, no está combatiendo, no, para nada, está viviendo estupendamente. Pues este señor y su familia, bueno, pues tienen que ir a la guerra y van a seguir la guerra. La tregua nunca la han cumplido, han seguido bombardeando y invadiendo el Líbano, la zona al sur del río Litani, en fin. Por eso, diga lo que digan los americanos, como manda Netanyahu, al final se va a hacer lo que quiere Netanyahu. Y Netanyahu quiere extender la guerra el máximo tiempo posible. Le importa incluso, fíjate lo que voy a deciros, le importa incluso un movimiento Israel. Lo que quiere es salvarse él. Y en el fondo, si Israel se destruye, se acaban los juicios. Pero vamos, este tipo que es un sinvergüenza, es un caradura, bueno, pues va a prolongar la guerra todo lo que pueda, hasta el final, y la va a ampliar, como he dicho antes. Va a intentar meter a otros países como Turquía, etcétera, para que la cosa se engorde. Cuanto peor, mejor para él. Pues bien, dicho esto, vamos a la siguiente cuestión. Un poco rápido, porque si no, me enrollo. Esto simplemente es para que veáis aquí, bueno, este es un barco de guerra, obviamente. Los norteamericanos están intentando, y aquí se señalan barcos chinos que están recorriendo el estrecho de Malaca, pero me viene muy bien para que veáis, y aquí está el estrecho de Hormuz, para el desastre. Ahora mismo los norteamericanos no tienen barcos suficientes, ya os digo, pero no solo están intentando bloquear el estrecho de Malaca y alrededores, digamos, sino que están intentando también bloquear la mayor parte de los barcos iraníes o que tienen que ver con el suministro de petróleo iraní o compradores, quiere decir, del petróleo iraní, como los chinos, están intentando bloquear barcos en todo el Índico, porque los norteamericanos controlan el estrecho de Malaca. Y aquí el tránsito, por eso está Asia hecha un desastre, que tanto el sur de Asia, que es directo, como la India, Pakistán, etcétera, o una parte del sudeste asiático, lo que tiene que ir a través hacia China o hacia Japón, o que está pasando la fatal, o hacia Corea del Sur, que también está en las últimas, Filipinas, etcétera, la misma Taiwán, pues tiene que pasar por el estrecho de Malaca, la misma Vietnam, es decir, y bueno, y esto es clave, porque, a ver,
hay cosas que cualquiera, o sea, tiene que ser un premio Nobel de geopolítica, que no existe, pero bueno, hay que darse cuenta de que, y la razón por la que los norteamericanos no lo han hecho. Luego veremos unas cosas que dijo Kerry y que tiene mucha razón. ¿Por qué no se ha atacado antes el estrecho de Malaca o el estrecho de Hormuz? Porque el estrecho de Malaca y el estrecho de Hormuz son dos puntos claves que no se pueden tocar, porque si los tocas, la lías. Pero la lías gorda, como pasa con el estrecho de Hormuz, porque estás afectando a la energía, al suministro de energía mundial. Asia ahora mismo está fatal, ¿eh? Filipinas están con racionamientos de combustible y con suspensión de... Es decir, están con ciertas horas del día en que no tienen electricidad y cosas de estas. Pakistán están más de lo mismo. En la India ni os cuento. En todo el sudeste asiático. Y luego, ni solo. Es decir, vamos al siguiente porque os voy contando sobre la marcha. De cómo está el panorama y hacia dónde vamos. A ver, no sé si sientes el siguiente hacer, que es esto como las sorpresas y tal. Esto que veis aquí es una demolición. Y dices, bueno, y esto, pues es una demolición. Es una demolición de una zona de lanzamiento espacial. Los europeos, en este caso Francia, pero bueno, da igual, los europeos no tienen otra cosa que pensar en cómo seguir rompiendo vínculos, fíjate que le dan con todas las sanciones y demás, seguir rompiendo vínculos con Rusia. Nuestro único, ahora mismo, posible suministrador de gas y de petróleo. La cuestión es hundir a los europeos, que pasen hambre, pero oye, hay que seguir en el ataque constante y directo contra Rusia. Esto es la Guayana francesa. Este es el Kourou, es decir, es la zona de lanzamientos espaciales de la Agencia Espacial Europea, de Francia, evidentemente, pero fundamentalmente de la Agencia Espacial Europea. Y esto que estamos viendo aquí son unas instalaciones para lanzar cohetes Soyuz, los famosos Soyuz rusos, que las están destruyendo. En vez de dejarlas y decir, bueno, pues las dejamos aquí, ya se verá en el futuro, para cortar amarras, como sea, es decir, para hundir los barcos y que no haya una vuelta atrás. Los rusos hace tiempo llegaron a un acuerdo que venía muy bien a Europa porque les daba un lanzador medio que no tenemos. Es decir, tenemos los cohetes Ariane, antes eran los Ariane 5, el Ariane 6, tenemos los Vega, que funcionan de pena, pero bueno, pero que son cohetes digamos, para lanzamientos de cargas pequeñas, y un vehículo intermedio entre los grandes lanzadores, los Ariane y los Vega, eran los Soyuz. Teníamos un acuerdo con los rusos y los rusos, desde allí, que es una zona ideal porque está muy cerca del Ecuador para lanzar todo tipo de cohetes, pues no, lanzaban cohetes. Un acuerdo beneficioso para ambos. Pues vienen los franceses y no es que cierren las instalaciones, es que las demuelen, las han destruido. Esto es una cosa de chiflaos. Pero vamos a ver, es decir, ¿esto qué es? O sea, esto es como lo de hundir las naves. No hay vuelta atrás. Vamos a hacer todo lo posible para que no haya ninguna manera de reconciliarnos en el futuro con los rusos. Y que, por lo tanto, vayamos a una guerra contra los rusos seguro. Es de chiflados. Estamos en manos de unos psicópatas que no van a pagar ellos las consecuencias, pues ellos se van a ir a cualquier lado con todo el dinero que han ganado de la corrupción, como von der Leyen, como la presidenta de la Comisión Europea. Pero, en fin, quería que veáis esto. A este grado de absurdo, de rusofobia, sin sentido hemos llegado. Bueno, pues nada, vamos a seguir hundiéndonos y pegándonos tiros en los pies, en los brazos, en la cabeza. Bueno, hay una cosa clara. Esto ya lo vengo diciendo hace mucho, pero podemos discutir después de esta guerra mundial en la que estamos y podemos intentar hacer perspectiva y ver cómo puede acabar esto de una manera o de otra. Y quién va a salir ganador, perdedor, quién va a quedar ahí en una posición que ni gana ni pierde. Pero tenemos una cosa clara. Esto es muy fácil. Que hay un perdedor seguro, pero perdedor a unos niveles que ni se conciben todavía por parte de la población. Es Europa. Europa no va a dejar de existir porque es un continente, quiero decir, o sea, la tierra, la superficie, la montaña, los ríos, eso va a seguir, pero nos vamos al Paleolítico.
nos vamos a pasar, vamos a ver, vamos a ir no al futuro, al pasado, al siglo XIX. Sí, con algunos elementos de tecnología del siglo XXI, pero al siglo XIX. A niños trabajando con 14 horas, a gente pasando hambre, pero gente pobre siempre ha habido, por desgracia, en Europa. Yo por lo menos los he visto siempre en España, pero es que el nivel de pobreza va a ser brutal. Como llegará un momento que habrá protestas, digamos, más duras, más masivas, más violentas, pues entonces reprimirán y para eso están preparando la Unión Europea esos 800.000 millones de inversión en defensa y como parte de esa inversión en defensa, pues en sacar las tropas a las calles para disparar a la población. Este es el futuro que nos viene encima. Pero bueno, vamos al siguiente. Este es un gráfico simplemente para mostrar lo mal que está el asunto. Las reservas totales de petróleo a nivel mundial han disminuido es que como lo tapa esto de en vivo, de conflictos y es probable que alcancen los mínimos históricos, incluso si el estrecho de Hormuz se abriera actualmente. Aquí vemos la gráfica 2018 a 2020 y una prospección a 2027 y lo que estamos viendo es la caída brutal. Es decir, el escenario 2020-2021, bueno, 2020 con el tema del COVID, la subida de los precios, aquí tenemos los flujos a comienzos y finales de abril, a comienzos de mayo, y aquí vemos cómo caen, es decir, cómo estamos yendo al desastre. El último nivel, 7.664 millones de barriles diarios. Bueno, aquí te van dando los datos. Bueno, todo, da igual, es decir, cualquier estudio que cojas, que sea medianamente honesto y no esté mintiendo descaradamente porque le pagan para ello, te está mostrando el desastre. El desastre ya, como decía antes. En fin, esto no tiene vuelta. Es decir, vamos al siguiente porque es que, y sin embargo, nos están contando aquí, vemos a los europeos en sus cosas, de vez en cuando me cuentan algo. Esto es de traca, pero esto confirma lo que yo, Ezequiel y otros muchos venimos diciendo, bueno, muchos no, tampoco somos muchos, unos pocos, más bien, venimos diciendo. Y es que Ucrania, aunque acabara la guerra hoy mismo, es un estado fallido, no tiene futuro. Va a desaparecer, pero va a desaparecer por una cuestión demográfica. Porque entre los muertos, los que se han ido, en un país donde había perdido población desde que se hizo independiente en el 91, pasaron de 53 o por ahí, 54 millones a 37 antes de la operación militar especial. O sea, tiene una pérdida de narices de población. Con la operación militar especial, unos 4,5 millones de ucranianos salieron picando y se vinieron a Europa. Unos 5 millones se fueron a Rusia. Más la población que han perdido, que ya está en manos de los rusos con los referéndums, es decir, primero Crimea y luego posteriormente ya Zaporilla, Gerson y el Donbass, Donetsk y Lugansk, que además eran las zonas más pobladas, es decir, pues eso, lo que tiene era 20 millones. Como ellos lo saben, natalidad, no sé si la más baja del mundo, pero de las más bajas, 0,8. En España debe estar por 1,2, 0,3, 0,4, que es una porquería. Es decir, muy por debajo de la tasa de reproducción para mantener la misma población, que es el 2,1. Bueno, pues estos cachondos, ahora que saben, esta panda de corruptos, de sinvergüenzas, de inmorales, es decir, que saben lo que están haciendo con su propio país, claro, dicen, es que no vamos a tener mano, cuando acabe esto, sé que acaba, ya veremos cómo acaba, pero bueno, en cualquier caso, no vamos a tener suficiente mano de obra. Y se propone ni más ni menos que traer africanos a millones. Es un delirio, porque esto, pero bueno, lo que refleja es eso. Son conscientes de que ya tienen que tomar medidas desesperadas porque no tienen población. Claro, si hicieran esto, pues al final tendríamos una Ucrania independiente, pero una Ucrania independiente que sería africana.
Es decir, que no quedaría ni un ucraniano. Pero bueno, ahí veis el titular. Ucrania busca mano de obra en África mientras la guerra vacía el país. Pues esto lo dice todo. Y esto lo dice un periódico que se llama El Conservador Europeo, vamos. Es decir, que no es ningún prorruso. Bueno, pues que Ucrania está acabada. Y esto no es cuestión de que me gusten más los ucranianos, o los rusos, o los chinos, o los de Zambia, o los de Estados Unidos, que no, que son hechos objetivos. Y esto es el reconocimiento de lo que venimos diciendo, que demográficamente esto se ha acabado. Bueno, vamos a por el siguiente. Venga, que hoy tenemos, hoy, qué día, qué programa. Madre mía. Esto es un sin vivir, que se dice, pero acaba con clave lo que nos ha contado John Kerry, que no es precisamente pro-iraní. Es decir, John Kerry, que fue secretario de Estado con Obama, pues nos está contando algo lógico, lo que hablábamos antes, que hay sitios que no se pueden tocar. Es decir, uno puede hacer, y ellos lo entendieron, dice él, bueno, a saber, con la guerra de Vietnam y luego con otras, es decir, y con la guerra de Irak también, es decir, que al final fue un desastre. A ver, hay sitios que no se pueden tocar. Uno puede ir a la guerra en Afganistán. Fueron los soviéticos, fueron los norteamericanos. Bueno, se pierde, se gana. Esto no lleva a una crisis mundial ni a un enfrentamiento estratégico entre las grandes potencias nucleares. No. Bueno, forma parte, digamos, del tablero de ajedrez, de los peones que sacrificas. Yo sé que esto es muy crudo, pero esto funciona así. Como pasó con Vietnam, como pasó con Corea, incluso con el tema de Irak, es decir, aunque era un sitio clave porque está en el Golfo Pérsico, pero estaba limitado, y las dos guerras, la que, entre comillas, más o menos salió bien, la del 91, y la que fue un desastre, la del 2003, bueno, se podía circunscribir, es decir, no afectaba a las monarquías del Golfo. Irak solo tiene una pequeña salida al Golfo Pérsico. Irak tiene otras opciones para mandar el petróleo, como por ejemplo a través del Kurdistán iraquí, pasando a Turquía. Bueno, pero lo que sabían perfectamente los norteamericanos, es decir, es que, como decíamos antes, el estrecho de Hormuz no se toca. No puedes atacar a Irán. Y por eso Netanyahu, que es un zimbao, es decir, le dijo, bueno, desde los años 90, seguro que a Clinton también se lo dijo, pero bueno, da igual. Es decir, le dijo a Bush que, oye, que vamos a atacar a Irán, y Bush le dijo no. Y Obama le dijo no. Y Biden, el senil Biden, le dijo no, aun estando senil, porque hasta un tipo con demencia senil sabe que eso no se puede hacer. Bueno, pues lo han hecho. Es decir, lo han hecho estos descerebrados que nos gobiernan, como las élites que nos gobiernan, son cada vez más psicópatas, más chifladas, están más ajenas a la realidad, viven en burbujas, es decir, esto es cada vez peor. Bueno, pues han hecho lo que no se puede hacer. ¿De verdad creemos que los norteamericanos desde 1979, cuando triunfa la Revolución Islámica, no tenían ganas de meterle mano a los iraníes? Pues claro, se han hecho de todo. Apoyaron a los iraquíes en la guerra contra Irán. De hecho, fueron ellos los que la finalizaron para evitar que los iraquíes perdieran. Han hecho una guerra sucia permanentemente, con atentados, matando a científicos nucleares iraníes, financiando las insurgencias kurdas y beluches en Irán. Que se han hecho de todo. Pero lo que no han hecho es un ataque directo de Estados Unidos, ni han permitido a Israel que lo hiciera contra Irán. ¿Por qué? Porque es una chifladura. Porque los iraníes, ¿qué iban a hacer los iraníes? Por cerrar el estrecho de Hormuz. Claro, es que es obvio. Y cierras el estrecho de Hormuz y atacas a las monarquías del Golfo, esto tampoco se podía saber, y la has liado de tal calibre que esto afecta a los propios intereses norteamericanos, en la región y a nivel mundial, internamente también. Bueno, lo reconoce Kerry, que no es sospechoso, John Kerry, de ser pro-iraní, ya digo. La han liado. Y por eso tenemos que ser conscientes de que ya hemos pasado un umbral crítico y no hay vuelta atrás. Hablando mal y pronto, la hemos cagado. Esto lo decimos mucho aquí en España. Y cuando has tenido una cagada de semejante calibre,
pues ya no hay más, ya no, no se puede recomponer la cosa. Esto has roto el vaso y no lo puedes pegar. Es decir, porque se ha fracturado en 1000 cachos. En fin. A third of the fertilizers is shipped through the Strait of Hormuz. Now, that is also at risk. And it matters particularly in the southern hemisphere, where the planting and therefore the fertilizers is badly needed now. I'm not saying that just out of interest for agriculture. Don't forget, I was Minister of Agriculture in France for a month and a half. But because it matters to me as a central banker now. Because if the price of food increases significantly, it is not going to just be the price of food, it is going to be inflation expectations. Because we know that people are particularly attentive to two things: the price of food, processed and unprocessed, and the price of gas at the petrol station. So here are three indirect consequences of what's happening in the energy world. So if the disruption persists long enough, the adjustment shifts from prices, which we are putting up with now, to possibly rationing, with very different economic consequences. Higher prices are primarily inflationary. Shortages hit output directly and are worse for growth. Overall, there have been so far limited signs of supply chain disruption, both globally and in the euro area. But local tensions are visible. Jet fuel prices have roughly doubled since the outbreak of the conflict, and rationing has been imposed at some individual airports in Europe since early April. And I'm not talking about what's happening in the rest of the world. I'm just back from the IMF and the World Bank spring meetings, like many of you, and you might have bumped into colleagues from Asia, in particular some of the low-income countries or emerging market economies, that are taking a much more severe hit than us and are moving into rationing. Lo dice otra pro-iraní, pro-rusa, pro-china, de toda la vida. Es decir, eso sí, una corrupta como von der Leyen. Pero bueno, una corrupta que no entró en la cárcel porque había prescrito el delito, que es... Pero tendría que haber entrado en la cárcel. Pero bueno, esta señora, que como todos sabéis es Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, se lo está diciendo. Esto lo dijo hace unos días. Miren ustedes, que es que esto no va a ser solo una subida de precios, que va a serlo. Es que el problema no es un problema, como decíamos antes, monetario, financiero, es decir, como en otras crisis, que es, bueno, chapuceramente manejable. Chapuceramente, es que estamos ante elementos básicos, como los fertilizantes. Y aprovecha ella para contarnos esto, lo mal que está la cosa y tal, y ya nos van introduciendo, aquí en el caso de Europa, lo que va a venir. ¿Qué es lo que va a venir? Pues lo que va a venir es el racionamiento. Ya no va a ser un tema de que los precios sean más caros, como dice Christine Lagarde, que lo van a ser. Es que no va a haber. Además de precios caros, es que no tendremos. ¿Por qué? Porque el mundo, el comercio mundial se hace por aire. Ya nos ha contado Christine Lagarde los problemas que está habiendo ya con el precio de los combustibles de los aviones, y ya no solo con el precio, y con las cancelaciones de vuelos y de trayectos, es que no hay. Es decir, es que da igual. Llegas a un aeropuerto y es que no hay combustible para que el avión pueda repostar. Y entonces, claro, dices, no, es que estoy dispuesto a pagar 3 veces más. Ya, pero si es que no hay. Aunque usted pague 3 veces más, no hay. Esto, evidentemente, va a afectar más a los países pobres que a los países ricos, que son los que podrán pagar, del poco que quede, son los que podrán pagar y que se quedarán con ello. Pero aún así, que es que no va a haber. Y lo que dice ella, es decir, el tema de fertilizantes, pero esto es extensible a todo, que está muy preocupada y tal, claro, y ya nos está avisando posibles racionamientos, tiene que meterlo con vaselina, no sea que nos vayamos a escandalizar y pongamos el grito en el cielo y empecemos a montar manifestaciones. No,
pero ya nos están avisando de lo que ellos ya saben que va a pasar. Racionamientos. Volvemos a la época de los racionamientos. No existen racionamientos en Europa desde la posguerra, desde el final de la Guerra Mundial y los primeros años de la posguerra, donde todavía muchos países como Alemania y tal había racionamientos. Pero desde entonces no ha habido racionamientos. En España no ha habido racionamientos desde los años 40, desde la etapa de la autarquía de Franco, hasta que llega el plan de estabilización. Pues volvemos a eso. Marcha atrás, pero a lo bestia, 100 años para atrás. Venga, este es el futuro de Europa, 100 años para atrás. En fin. Participación de la producción industrial mundial. Esto simplemente para justificar, lo he puesto alguna vez, pero claro, ¿por qué los norteamericanos están haciendo lo que están haciendo, aunque sea de manera chapucera? Aquí tenemos la participación por país en el año 2000, cuando todavía China no había entrado en la Organización Mundial de Comercio, entró en el 2001, y la participación en el comercio mundial, en la producción industrial mundial era del 6%, y Estados Unidos del 25%. Nos vamos a la proyección hecha, que está ahí al lado, para 2030. Si el desastre no escala, que va a escalar, pero bueno, si no escalara, China el 45%, Estados Unidos el 11%. Es decir, China ha pasado en cuarto de siglo, bueno, serían más, en 30 años, es decir, pasaría del 6% de la producción industrial al 45%. Entre otras cosas, gracias a la robótica en los últimos años. Y Estados Unidos del 25 al 11. Claro, si no producen nada, lo tienen que comprar todo fuera. No digamos ya Europa. Aquí tenemos Alemania del 8 al 3. El motor de Europa. Pues claro, si está en un proceso de desindustrialización salvaje. Y están diciéndole, literal, a lo que era la joya de la corona, a las empresas de automoción, a BMW, a Audi y tal, a todas estas, a Mercedes, les están diciendo, miren ustedes, como no son competitivos, no le pueden vender coche, los chinos no ganan y tal, y esto se está hundiendo porque además los precios del gas, etcétera, tal, lo único que se va a financiar, que ahora es pásense y a subvencionar, pásense a la industria del armamento y en vez de hacer coches hagan tanques. ¿Qué es lo que está pasando? El problema de esto, que si el sostenimiento o el pequeñísimo crecimiento que puedas tener de tu economía, de las economías europeas, la basas en la industrialización de armamento, pues ya sabes lo que pasa, que la has liado, parda, que llegarás a una guerra. Si te basas en armarte, pues las armas hay que gastarlas, si no aquello no es un negocio. ¿Qué es lo que le pasa a Estados Unidos desde que el complejo militar industrial tomó el control de buena parte del aparato del Estado? Que necesitan guerras, porque si no, no hay compras de armamento suficientes para mantener ese complejo militar industrial. Si creamos un complejo militar industrial europeo para hacer la guerra con Rusia, terminaremos haciendo la guerra con Rusia. Es una profecía autocumplida. Quería poneros esto porque, bueno, también conocido y tal, barriles de petróleo diarios que se consumen. Porque claro, todo esto, este desastre, está generado por una cosa. Por la competencia, como decíamos, de Estados Unidos, que los chinos le van a coger, pero fundamentalmente porque el nivel de consumo de energía de Estados Unidos es brutal. Pero brutal. Y por lo tanto, como es brutal, hay una lucha que viene de décadas, que no es de ahora. Ahora cada vez lo estamos llevando ya más al extremo, a la desesperada. Porque en un contexto de escasez de combustibles, de petróleo, de combustibles fósiles, sobre todo petróleo y gas, ¿qué es lo que hay? Y de los productos derivados del petróleo, fundamentalmente el diésel, el gasóleo o el petróleo, vamos, el fuel para aviación. ¿Qué es lo que hay? Pues que como yo consumo mucho, Estados Unidos, pues tengo, y los segundos son los chinos, pues tengo que hacerme con el control de los recursos energéticos para mantenerme como la potencia hegemónica mundial. Y eso se hace
En el caso de Estados Unidos, fundamentalmente a través de la guerra, porque con China ya no pueden competir. Y claro, como están viendo aquí, como se ve aquí, Estados Unidos, que consume casi 20 millones de barriles diarios, lo claro, China 16. Que es que, claro, dice, no, es que los chinos, que vienen de la extrema pobreza de la época previa a las reformas de Deng Xiaoping, se han ido desarrollando y tienen que dar bienestar de comer, etcétera, a los 1.400 millones que tienen de población, frente a los 340 millones que tienen los norteamericanos. En una situación en que la desigualdad social en Estados Unidos es máxima, mucho mayor que en China. Y el consumo per cápita no es real. Es decir, ¿por qué? Porque tenemos una clase dirigente del 1% que consume una cantidad de recursos energéticos brutales en comparación con el resto de la población. Bueno, pues eso es lo que estamos. Aquí lo vemos, por ejemplo, en el caso del carbón. ¿Qué país consume más carbón? Todo el mundo dice, ¡oh, los chinos! Pues sí, claro, que son 1.400 millones. Pero, ¿quién consume más carbón? Pues un país que está vacío, Kazajstán. Aquí lo tenemos en primer lugar. Kazajstán consume... bueno, Kazajstán, que es un país que ahora tendrá unos 23, 24 millones, una cosa así. En un país que es el noveno país más grande del mundo. Claro, luego vienen los chinos, lo que decíamos antes. Si es que el comercio mundial, que es fundamentalmente marítimo, se hace con combustibles fósiles. Y ya lo vamos a ver. En muchos países todavía, o sea, países, fijaros, China, la India, que la tenemos por aquí, en algún lado, abajo, tal, siguen utilizando el carbón, como decía antes, para como principal elemento de producción eléctrica, las centrales de carbón. Entre otras cosas porque China tiene mucho carbón, es el principal productor mundial de carbón. Y aquí viene China. Ojo, Estados Unidos también consume carbón, ¿eh? Ahí lo tenemos más abajo, por encima de Alemania. Bueno, pues vamos a ver que va a haber una vuelta incluso en Europa al consumo de carbón. Eso que los yacimientos de carbón ya están muy agotados, pero aún así, porque no quedará otra. Es decir, vamos a hacer la transición al carbón. Fantástico. Debido a una transición a energías renovables que ha sido una tomadura de pelo. Pues bien, no quiero enrollarme más con este tipo de cosas. Aquí lo vemos también. El presupuesto de guerra. Bueno, el que presenta Trump, ya veremos lo que hace el Congreso. Pues bueno, claro, en este contexto de una lucha por los recursos energéticos y por los minerales estratégicos del mundo, en el que está Estados Unidos, el imperio en decadencia, que cada vez necesita tomar decisiones más urgentes y más rápidas, con lo cual se equivoca más, pues fijaros, no hay más que ver. Los presupuestos que quiere presentar, bueno, que ha presentado, luego ya veremos si eso lo aprueban o no, de $1,5 billion de dólares, billón español, trillón de ellos, pues de Trump es igual a los 35 países que le siguen, los chinos, los rusos, aquí se ve, Alemania, India, Reino Unido. Ojo con Alemania, esta subida que ha tenido debido a cómo están metiendo dinero a la industria del armamento. Reino Unido, Arabia Saudí, Israel, Francia, Ucrania, en fin, y algunos que ni se pueden leer. Para que veamos que lo que va a haber es más guerra. Es que te lo están diciendo. En fin, no quiero poner más gráficos ni más cosas ni tal. Voy a terminar, porque seguro que me he pasado 3 pueblos, pues bueno, no controlo aquí nada. Voy a terminar con una cosa, con una reflexión. Y es importante. Todo este rollo que os he contado es para deciros, al final, que ante esta crisis gravísima en la que estamos, en la que no hay vuelta atrás, no nos queda otra. No nos queda otra que ser conscientes de que nos enfrentamos a un mundo completamente distinto al que hemos vivido. Hemos entrado en una nueva época, ya. Una época de escasez, una época de pobreza, una época distópica, orwelliana, donde empresas como Palantir y demás nos preparan un futuro absolutamente, vamos, terrible, es poco, realmente brutal, salvaje, de opresión como nunca hemos vivido, de semiesclavitud. Y para eso ya tendrán sus sistemas
para podernos mantener atontados pero contentos. La carencia de energía es brutal. Lo estaban diciendo ya con el tema. Por eso Peter Thiel, entre otras razones, ha ido a Argentina. Pues una de las razones por las que Peter Thiel, el presidente de Palantir, se va a Argentina porque necesitan poner bases, centros de datos a lo bestia, que van a consumir una cantidad de energía eléctrica brutal, no solo eléctrica, pero bueno, fundamentalmente eléctrica, y intentan también enfriarlos, porque los centros de datos generan mucho calor. La Patagonia es un sitio estupendo, Groenlandia también. Por eso están allí, es decir, y por eso ha ido allí. No va a haber para todos. El móvil puede que lo mantengan, porque como nos tienen atontados con el móvil, es una buena droga, ¿no? Es una buena manera de tenernos drogados. Igual que los ordenadores en cierta medida. Pero quitando para ciertas cosas que ellos consideren que sirven para atontarnos, para tenernos sometidos, olvidémonos de las tecnologías de las que hemos disfrutado. Se ha acabado. Es decir, vamos a tener escasez de energía, y cuando se tiene escasez de energía volveremos a tiempos que están en los libros. Y esto ya no es una predicción de lo que puede o no puede pasar. Esto ya es una realidad que la vamos a ir sintiendo en mayor o menor medida, depende de dónde estemos, cada vez más. Y te lo están diciendo los propios que lo han generado. No te lo dicen los iraníes, ni los chinos y tal. Es decir, y esto es lo fundamental. Tener en cuenta, ser conscientes de la situación en la que estamos. Y que no hay futuro para nuestros hijos. Bueno, yo no tengo hijos, pero para que yo los tenga. Es decir, para mis sobrinos, que para el caso, genéticamente es casi lo mismo. Que no hay futuro. Que van a vivir mucho peor que nosotros. Que esto es algo que no se ha visto nunca. Que hemos vivido de una suerte que fue que empezamos a aportar el carbón, luego el petróleo y luego el gas, que son recursos finitos que durante la historia de la humanidad, el carbón sí se conocía, pero poco, es decir, no habíamos utilizado, que estaban allí almacenados, que no son reponibles, es decir, bueno, sí, a millones de años vista por procesos geológicos, sí, pero vamos, olvidémonos. Es decir, que no se pueden reponer y que están limitados, y que eso, estos 250 años que hemos vivido, 250 años más o menos, de prosperidad gracias a la utilización de estas fuentes de energías, se ha acabado. Que no se acaba de inmediato, van a ir en descenso, pero encima, ese descenso, que iba a ser más o menos gradual, gracias a las guerras que están montando los norteamericanos, va a ser mucho más rápido y más brutal, más salvaje. Pues esto es lo que nos espera. Es decir, así que yo lamento tener que ser así de agorero, así pero es que lo demás es engañar a la gente. Vuestro modo de vida, también, claro, se ha acabado. Se ha acabado. Y depende ya de nosotros el que nos movilicemos o que sigamos aquí atontados con las drogas que van a venir. No solo ya el móvil, sino con la realidad virtual, este tipo de cosas, que van a construir un Matrix, un mundo perfecto para cada uno de nosotros, con el tema de la inteligencia artificial y demás. No hay suficiente energía para la inteligencia artificial, por cierto, esto es una quimera. Es decir, habrá para cierta cantidad que la utilizarán fundamentalmente en tenernos dominados, atontados con la inteligencia artificial, en convertirnos en unos incompetentes, más aún de lo que somos, porque perderemos capacidades cognitivas. ¿Qué es lo que quieren? Idiotas. Y lo último, y ya me voy, bueno, salvo que Santiago me diga que hay tiempo para alguna pregunta y tal, lo último, no olvidemos que los que están detrás de los Trump, de los Vance, etcétera, es decir, los Palantir, los OpenAI, las tecnológicas, Peter Thiel, Alex Carr, esta panda de psicópatas, estos son neomalthusianos y lo han dicho. Y piensan, esto lo ha dejado caer Peter Thiel, y piensan que buena parte de la humanidad sobra. Y cuando dicen que sobra, es más o menos decir, no, sí, más o menos, decir que hay que eliminarlos. Es que nos van a eliminar. Yo sé que esto será muy duro, pero los que están detrás, los que realmente mandan,
saben que para mantener su nivel de riqueza brutal y de consumo de energía brutal, tienen que eliminar una parte de la población en un mundo de recursos escasos. Y lo van a hacer, salvo que nos opongamos, claro. Así que esto es lo que hay. Y este es el futuro que nos deparan estos estupendos personajes. Y yo lo siento, pero con el capitalismo no hay solución para nada de esto. Y la desgracia es que no tengo una alternativa. No sé qué se puede hacer como alternativa al capitalismo depredador en el que estamos metidos. Bueno, el capitalismo por definición es depredador. Pero es lo que hay. Un mundo de competencia, de modelos de capitalismo, luchando por recursos energéticos y intentando eliminar a una parte de la población y a la que quede atontándola para que no se pueda levantar contra ellos. Bienvenidos a Neo 1984. Es decir, bienvenidos a Mundo Orwell. Y nada, Santiago, no sé si hay tiempo, no hay tiempo, tú me dices, aquí, sí, pero no hay tiempo. Bueno, pues varias cosas antes de irme. Lo primero, likes, que esto está pero muy complicado. Lo segundo, escribir cosas. Este cable pesado, este es un pirao, tal, lo que sea, da igual. Esto nos ayuda. Y luego, como yo digo siempre, fundamental, compartir también. Compartir con amigos y fundamentalmente con enemigos, esencialmente con enemigos, que los enemigos se enfadan, se cabrean y tal. Entonces dicen, no, va, pues tal, y entonces lo extienden y tal, y empiezan a poner post por ahí, por todos los lados, y esto también nos sirve. Porque la cosa, ya digo, la cosa está terrible desde el punto de vista de la censura. Los que estamos aquí metidos en este mundillo, por aquí no lo podemos contar, ya sabéis, contamos cosas Ezequiel y yo en Patreon, allí sí podemos contarlas, pero por aquí no. Y la cosa está, no os engaño, mal no. Lo siguiente, y que se me olvidaba, lo último, ¿cómo consigo yo buena parte de toda esta información? Pues porque para ir viendo lo que pasa inmediatamente utilizo Guerra Geopolítica, que es un canal en Telegram que es el mejor en español para ir viendo, porque se suceden constantemente las noticias, para ir viendo qué va pasando y una detrás de otra, pum, y con eso te haces una idea general en poco tiempo y en tiempo real además, y bueno, y lo recomiendo que lo sigáis porque os sirve estupendamente para haceros una idea de lo que va pasando, ya digo, minuto a minuto. Y no he hablado, pero lo dejo ahí ya de lo que está pasando en Mali. En Mali, para que veáis que es una guerra mundial, se están enfrentando el ejército de Mali con el apoyo de los rusos contra los tuareg y los yihadistas, apoyados por franceses, por norteamericanos y por ucranianos, que están sobre el terreno. Y con esto lo dejo. Aquí tenemos el mapa de Mali, grosso modo, es decir, la parte así en rosa, más o menos controlado por el ejército, la parte así controlada en color así como gris y tal, controlada por el Estado Islámico. Hay varios grupos yihadistas, el Jinin es el más importante, Al-Qaeda en la región, es decir, y luego la parte en verde, la controlada por los tuaregs. Los rusos y las tropas de Mali han tenido que retirarse del norte, de Kidal. Y bueno, pero han conseguido en una ofensiva en la que, según parece, han participado más de 12.000 hombres, que en términos africanos es mucha gente, es decir, para este tipo de ejércitos y guerras y tal. Querían tomar Bamako, la capital, no han podido. También querían tomar otras ciudades importantes, no han podido. Y al final lo que sí han podido tomar es la zona norte, donde están los tuareg. Toda esta parte en blanco que veis es básicamente zonas desérticas que no hay nadie. Pero bueno, simplemente contaros esto por encima para que veáis que se está luchando en todos los lados. Y ya me voy a la porra. Es decir, recordar, mañana miércoles, con Ezequiel, más caña, más cosas. En fin, hay mucho de qué hablar. Venga, me voy, que soy un pesado. Hasta luego, gracias.